Gloria a Dios, aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar el día de hoy con el estudio que hemos comenzado en varias secciones, si lo quiere ver así, que tiene como nombre Un matrimonio diseñado por Dios. Le voy a pedir que se ponga de pie, abra la palabra de Dios en Eclesiastés, capítulo 4, del versículo 9 al 12. Vamos a estar haciendo una oración antes de hacer lectura. Bendito Padre Santo, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro, en esta hora, Padre, ha llegado el momento de que tu palabra se comparta, tu voluntad escrita. Te pedimos, Señor, que en este segundo el Espíritu Santo esté abriendo nuestros oídos y que pongamos por obra lo que hemos de escuchar, tanto solteros, de matrimonios, los casados, divorciados, viudos, todos, Señor, que pongan en obra lo que has de hablarnos el día de hoy. Que recuerden, Padre Santo, tu diseño que has hecho en el matrimonio. Te rogamos pues, hazte cargo de este mensaje, Señor, que sea palabra tuya y no palabra de hombre. Que si nos hemos reunido, Señor, en esta hora es para escuchar tu voluntad, la del Hijo del Hombre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre Santo, y sigue bendiciendo los matrimonios. Amén, amén. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12. En el nombre de Jesús, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren el uno, levantará a su compañero. Mas ay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra el uno, dos estarán contra él. Y cordón de tres dobleces no presto se rompe. Recordamos, mis hermanos, por parte del estudio que se comenzó la semana pasada, la necesidad que tiene el ser humano del matrimonio y también de que la necesidad de que ese matrimonio tenga como base el diseño de quien lo instituyó, es decir, Dios mismo. Pero por todo esto vamos a estar continuando el día de hoy ahora con la necesidad de Dios en el matrimonio, el diseñador perfecto, para que nuestro matrimonio cumpla la perfecta voluntad de Dios. Como matrimonio, necesitamos dejar nuestro matrimonio en las manos del Señor Jesucristo. Primeramente, quiero recordarle, Dios instituyó el matrimonio, lo hablamos la semana pasada, del huerto del Edén. Dios dio las características, varón y hembra los crió, lo podemos leer en Génesis 1:27. Dice la palabra de Dios, y crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Recordamos, hermanos, que Dios tiene el diseño del matrimonio y es entre un hombre y entre una mujer. Nada más, no dos hombres, no tres hombres, no dos Evas, tres Evas, no homosexualismo, no lesbianismo, sino entre un hombre y una mujer. Recordar que también Dios les dio las características. Lo mencioné la semana pasada también. Lo que el hombre dejaría padre y madre también, y se iba a llegar a su mujer, y ahí van a ser una sola carne. Entonces, también, mis hermanos, que Dios haya instituido el matrimonio, Él dejó ese diseño. Recordarle, es Dios que lo diseñó, lo instituyó, y tiene que ser con un propósito divino. Dios ha hecho esta creación y tiene un propósito. La gloria manifestativa, indicarnos que hay un creador, un diseñador perfecto, con atributos perfectos, y que esta creación manifiesta los atributos perfectos de este Dios, aunque lo hacemos de una manera limitada. Recordamos el universo, la creación, todo nos indica de un creador y nos habla de esos atributos, pero de una manera limitada. Debido a que también el hombre, por su pecado, ha habido consecuencias y no podemos jamás, y aunque no hubiera habido pecado, expresar en su totalidad los atributos perfectos de Dios. El matrimonio, de la misma manera, tiene también que expresar para lo que fue diseñada, para la gloria de Dios, para hablarnos del diseñador, para expresarnos de los atributos perfectos que tiene este diseñador, pero que el matrimonio lo va a expresar de una manera limitada. Obviamente, mis hermanos, no solamente el matrimonio,
nuestro Dios individualmente, a cada género, hablando hombre y mujer. Recuerde, estamos hablando del diseño del matrimonio que Dios originalmente, como Él lo diseñó, es, y como está en la palabra, y en el cual hay victoria y se tiene éxito. No en el diseño que habla la humanidad. Ya recordando un poco, recapitulando la semana pasada, no es unión libre sin estar casados legalmente. No es, mis hermanos, el estar divorciándose conforme quiera, como en los tiempos de antes. No es el machismo ni el feminismo. No es entre dos hombres. No es nada de eso. Es el diseño de Dios. Y por lo tanto siempre va a haber dolor y fracaso. Aunque el hombre quiera autorizar y legalizar cosas, no pueden tratar de mitigar su conciencia, porque Dios tiene la ira sobre ellos. Pero como hijos de Dios, nosotros debemos de recordar que Dios nos ha diseñado para su gloria, para conocerlo y darlo a conocer. Y el varón y la hembra, el hombre y la mujer, Dios los ha hecho con características que las distinguen a cada uno de este género, tanto para el hombre y tanto para la mujer. No la ideología del género que es antibíblica, que va en contra de Dios, porque solamente hay hombre y mujer. El Señor ha dejado características que, aunque el hombre trate de cambiar y crea en su homosexualismo, lesbianismo, al morir sus huesos van a decir si eran hombre o eran mujer. El DNA, ahí no entra la ideología, es puro pensamiento en contra de lo del diseño perfecto de Dios. Aquí, mis hermanos, el Señor nos está recordando que esas características específicas del hombre y la mujer tienen un propósito. Como hombre y como mujer, estoy hablando solteros, antes de casarnos, tenemos un propósito también: darle la gloria a Dios, revelar como hombre atributos que tiene Dios. Y la mujer va a revelar, siendo mujer, atributos que tiene Dios. Obviamente ambos van a tener los mismos atributos, pero unos van a estar más potencializados en la mujer, como lo que es los sentimientos, y en el hombre el razonamiento, el ser más analítico. No quiere decir que el hombre no tenga sentimientos, no quiere decir que la mujer no razone, no es analítica, pero nuestra tendencia va a ser guiarnos más, uno en base a algo y la mujer en base a otra cualidad que tiene ella. Pero todo en conjunto, hermanos, al final de cuentas y de manera individual, es el mismo propósito. ¿Para qué hizo Dios al hombre? ¿Para qué hizo a la mujer? ¿Para qué instituyó el matrimonio? Para dar la gloria a Dios. De esta misma manera, hermanos, recordar que el hombre y la mujer son complementarios. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Complementarios, se van a complementar. Y ya como complementario, hermano, ya completos. Ahora sí, hablando del matrimonio, la unión de ese matrimonio tiene que reflejar también las características de nuestro Señor Jesucristo. Hablándolo de manera individual, repito, divorciado, viudo, soltero, noviazgo, amistad, de manera individual debemos estar reflejando las características, atributos de nuestro Señor Jesucristo. Y como matrimonio se va a reflejar atributos, perfecciones que tiene nuestro Señor Jesús, que no podríamos hacerlo de manera individual. Que para eso es el matrimonio. Ejemplo, procrear. Para eso Dios ha marcado también el matrimonio. Entonces, mis hermanos, a cada género, a cada cosa que vemos en la Biblia, en la creación, lo hizo según su género. Recordamos también que cada género tiene sus propias características para realizar la función que el diseñador le ha de mandar en su responsabilidad y conforme su género, a lo que Dios le otorgó, le dio al hombre y a la mujer. Y cada uno con esas características específicas de varón y de dama y de talentos y de dones, deben de glorificar a Dios. ¿Qué pasa? Que el hombre, al caer en el pecado, hablando de Adán, al no cumplir ese atributo que Dios le había dado de líder, de responsable, y fallar a la mujer, a la creación y sobre todo a Dios,
A partir de ahí, el hombre empieza a tener solamente de una manera una porción del diseño original que tenía y el propósito de dicha unión matrimonial debido al pecado. ¿Cuál hubiera sido el potencial mayor de ese matrimonio? Nunca lo sabremos, el de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque pecaron. Es lo que quiero que recuerde, hermano y hermana. ¿Cuál es el potencial de su matrimonio? Hablándolo espiritualmente, ¿cuál es el máximo que puedo glorificar a Dios? Mis hermanos solteros, les vuelvo a recordar, Dios, si nos ha dado ese don de abstinencia, de continencia, como lo quieran ver, si no tenemos eso, tenemos que buscar que estar completos para dar la gloria a Dios de una manera que no podemos de manera individual, y que inclusive por no estar casados estamos quemándonos, y en vez de darle la gloria a Dios estamos avergonzando el nombre de nuestro Dios. Entonces debemos de buscar como matrimonio, mis hermanos, que se esté glorificando, conociendo a Dios como matrimonio, mi esposa y yo, conocerlo, y luego como matrimonio reflejar cómo es Dios ante los demás. Repito, Génesis 1:27 nos recuerda Dios, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Por lo tanto, el matrimonio, tanto de manera individual o el matrimonio, ya de manera colectiva, que somos uno de todas maneras delante de Dios, debemos estar buscando reflejar esa imagen de Dios. Ejemplo, el amor. Mi matrimonio debe de reflejar ante los que lo vean y ante en mi casa, aunque nadie lo vea porque Dios lo ve todo, el amor. Debo estar reflejando los atributos perfectos de Dios, aunque lo sabemos que no lo hacemos de una manera perfecta y lo hacemos de una manera limitada, pero debe de estar ese atributo. ¿Qué sucede cuando no reflejo eso? Odio, divorcio, adulterio, y eso no es imagen de Dios. ¿Cómo está tu matrimonio? No tú, varón, no tu dama. Tu matrimonio, ¿cómo se ve que está? Se puede como matrimonio, su testimonio, delante de Dios, delante del prójimo, pueden decir que estás reflejando la imagen de Dios. Si no estás cumpliendo el diseño que Dios ha marcado, te quiero decir que no es así. El propósito para lo que Dios te ha instituido el matrimonio en esta tierra es para seguir ese diseño y cumplir el propósito de conocerlo y darlo a conocer a otros. Cuando hay rencor, cuando hay amargura, no son atributos de Dios. Nada de eso. Cuando no hay el no quiero perdonar, no es atributo de Dios, no está reflejando la imagen de Dios. Cuando hay una indiferencia, no está reflejando el carácter de Dios, porque no fue indiferente a nosotros. Tenemos que escudriñar, mis hermanos, porque podrá haber varones o damas que serán aparentemente, entre comillas, buenas maestras en un instituto, buenas maestras en la escuela dominical, mis hermanos varones, buenos maestros en el instituto, predicadores, pero si no está bien tu función conforme el diseño de Dios en el matrimonio, no estás bien en las demás áreas, porque debemos de comenzar sirviendo al prójimo, glorificando a Dios en ese servicio, y el prójimo más cercano es nuestra ayuda idónea para los varones. ¿Cómo estamos reflejando los atributos de Dios como esposo, como esposa? ¿Qué se puede ver? Y no me vaya a decir, pues yo pura ira, porque esa ira no nos la dejó Dios aquí para reflejarla. Ahí un lago de fuego, y es una ira santa, y la de nosotros es una ira carnal, humana, no es santa. No es ¿por qué? Porque nosotros no somos santos de naturaleza perfecta, jamás. No podemos tener esa ira tampoco, sino es rabia, coraje, todo carnal. El hombre, ¿qué características
tiene el hombre, hablando no del ser humano, sino el varón, que Dios ha puesto en el hombre para reflejar de manera limitada los atributos perfectos de Dios: liderazgo, fuerza, confrontación, independencia, racionalidad, frente, haciendo comparativa a las emociones. Ahorita voy a explicar un poquito más. Dios en su pensamiento racional, sí, a lo mejor dirá, bueno, pero Dios cómo es razona y los sentimientos. No, sí tiene sentimientos Dios, pero no lo mueven a sus decisiones. Y su razonamiento no se mueve fuera de sus emociones. Todo está equilibrado. ¿En qué? En su santidad, en su amor y en su justicia. También, ¿qué tiene el hombre? La capacidad de ser proveedor y protector. El varón debe reflejar cada uno, debemos de buscar cada día. El Señor ya nos ha capacitado con eso. Ahora debo de buscar cada día, esfuérzate y sé valiente, comportaos varonilmente para reflejar el atributo de Dios. Nada de machismo, nada de feminismo. No debe de haber cristianos, como dice la palabra mexicana, mandilones. Ni espiritualmente tampoco. Nos ha puesto un carácter de liderazgo. Ay, hermano, es muy anticuado, la sociedad, vea, es que no estoy hablándole del diseño de la sociedad para el matrimonio, para el hombre o para la mujer. Le estoy hablando del diseño del diseñador perfecto de este universo. Cómo lo diseñó él y cuál es el propósito de él. Que la mujer quiera ahora en su feminismo o el hombre en su machismo, eso es consecuencia del pecado. Y tratan ahora, por la consecuencia del pecado en esa naturaleza pecaminosa, de cumplir un diseño como varón o como mujer que van contrarios a la Biblia. Y nosotros debemos de buscar, cueste lo que cueste, no dejar de enseñar y predicar y vivir conforme la voluntad de Dios. Como predicábamos el domingo, para tener una victoria que está escondida aparentemente, debemos de estar haciendo la voluntad de Dios en tiempo y forma. El liderazgo, hermano, esa característica que ha puesto Dios al hombre, está en él. Y recordar con nuestro Dios, ¿qué líder más grande puede haber de él? El líder de líderes, el único verdadero. Y nos ha puesto a los varones esa característica tan hermosa de poder tener un liderazgo en el área laboral, en la familia, ser cabeza del hogar, ser el sacerdote. Y no quiero, mis hermanos, y quiero que lo recuerde, no quiere decir que el hombre sea mejor que la mujer, para nada, ¿eh? Somos dos seres distintos, pero complementarios, iguales ante Dios, iguales ante Dios. Ni el hombre es mejor por ser hombre, ni la mujer es mejor por ser mujer. Simple y sencillamente aquí, si algo tenemos de qué jactarnos, es de que Dios haya revelado tu vida y lo puedas conocer y darlo a conocer. Es decir, para glorificarle. Es algo que puedo yo disfrutar verdaderamente de que tengo. Y eso, si lo tienes, es por gracia. ¿De dónde te vas a jactar? El hombre también tiene algo, la fuerza. Esa fuerza que indiscutiblemente la mujer no la va a tener. Habrá sus excepciones. De algunos varones a lo mejor un poquito ñangos. Y habrá mujeres que un poquito más marcadas. Pero estoy hablándole en promedio, en general, lo que Dios ha puesto para el varón y para la mujer. Esa fuerza. Es que es discriminación. Ahí en el trabajo dice, se requiere mujer de tal edad, pero que va a cargar tantos kilos. ¿Por qué? Si queremos igualdad, no pongas eso. No, hermanos. Estamos hablando de que el hombre sí tiene una característica también diferente, que es la fuerza. Y creo que, recordando el atributo perfecto de nuestro Dios, tenemos un Dios fuerte, que nada ni nadie le ha vencido ni podrá. Esta raza humana, por más que quieran estar en contra y confrontándose contra Dios, no van a poder con Él. Simple y sencillamente Él se ríe, como dice la palabra en el Salmo, se ríe de esos reyes que tratan de creer y decir que son mejores que Dios. También la confrontación, precisamente lo que estamos hablando, la confrontación.
Ahorita vuelvo a repetir, cambios que han hecho, revoluciones que han hecho. Y parte del estudio que estoy tomando es un libro de Miguel Núñez y de su esposa, de la revolución sexual. Y esa revolución que hay en la sociedad, una cosa que sea una revolución sexual, pero es antibíblica. A mí no me importa cómo están los tiempos de ahorita, sino quiero la palabra inmutable que sigue siendo la voluntad de Dios perfecta y que es lo mejor para nosotros como seres humanos. Es lo mejor. Y ahí está la parte de la confrontación en los tiempos más de antes, donde no se había mujeres jueces, no había mujeres abogados, otras profesiones. Siempre ha sido más de confrontar. Ahorita ya estamos en otro tiempo por la palabra inclusión, pero esa palabra, vuelvo a repetir lo mismo, no va conforme al diseño de Dios, que tengo que tener fuerzas, un porcentaje. No, no, mis hermanos. Por eso el mundo está como está y va de mal en peor. El hombre tiene esa característica de poder confrontar y la mujer principalmente no tiene esa característica de tener esas confrontaciones ante qué, ante lo justo y ante lo injusto. Y el varón sí. Por eso mismo las características en los trabajos, en los empleos. La independencia, aún desde los tiempos de antes, recordando y ahorita a lo mejor ya como vemos la sociedad, lo vuelvo a repetir, pero bíblicamente, ¿qué estamos viendo conforme el diseño? El hombre lo ha puesto ahí con esa independencia de no tener esa dependencia a alguien para que le provea, porque precisamente tiene otra característica que es proveedor. Pero la mujer va a tener otras características que ahorita lo vamos a ver. La racionalidad. El hombre es más calculador. El hombre es más pensativo, analítico, causa, efecto, variables, todo trata. Por eso es tan necesaria la ayuda idónea para nuestra vida. ¿Por qué? Porque si fuéramos en tomar nuestras decisiones solamente con esa característica como varones, por eso en la soltería, cuando no se busca esa pareja idónea, el hombre es más frío y toma decisiones incorrectas porque no tiene sentimientos muchas veces. Obviamente sí tiene sentimientos, pero no tiene ese equilibrio que da la mujer al varón en tomar decisiones. ¿Cuántas veces como varones queremos tomar decisiones que es lo mejor en un trabajo? Voy a renunciar y esto y aquello, voy a hacer mi propio negocio. Y la mujer llega con esa parte de sabiduría que le ha dado Dios y con sentimientos también a darnos un consejo y nos calman en segundos y nos hacen ver las cosas diferente a cómo las estamos viendo nosotros. Y ahorita les voy a repetir por qué esto tiene la mujer también. Recordando también, mis hermanos, la capacidad de proveedor. 1 Timoteo 5:8. Y si alguno, dice la palabra, y si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Y hablamos de mis hermanos varones, que si no estamos dando esa capacidad de proveer, porque Dios nos ha dado la capacidad, si no estamos proveyendo a la familia y estamos buscando otras cosas en lugar de lo que Dios nos ha marcado como proveedores, somos peores que un infiel. Estamos ahí buscando servir a Dios a lo mejor, aparentemente, pero en la casa falta el alimento. No, hermanos, créame que si Dios quiere que usted use economía para la obra de Él, le da primero para su casa y le da después para la obra. No te necesita Dios para que no creas que Dios te debe algo a ti. Así que a veces son puras excusas para no trabajar, porque el varón muchas veces no tiene esa característica fuerte como varón y prefiere la pereza, y más en esta generación que se ve, varones que no son independientes, sino mantenidos por la mujer. Por más que quieran cambiar las ideologías, por más de que digan, es que nosotros somos un matrimonio moderno, se dice antibíblico, no moderno. Sí, nosotros vamos en contra de Dios, así díganlo. Sí, ella trabaja y yo cuido a los niños. Por más que lo digan, siempre va a estar en su corazón el sentirse mal como varones
el no ejercer y trabajar y proveer. Digan lo que digan. Porque en nuestro corazón Dios nos ha puesto esas características de proveedores. Y la mujer nunca se va a sentir mal al ser dependiente del varón. Cuando utilizan esa palabra de mantenidas, y me adelanto un poquito, muchas veces sí son, porque no hace nada en la casa la esposa y como mamá. Se la pasa nomás en el Facebook, con el celular, y la casa nada que ver como hija de Dios, y no refleja el carácter de Dios como mujer y como esposa. Pero discúlpeme, una mujer bíblica, cristiana, verdaderamente mujer bíblica, esa mujer, ese tipo de mujer, créame que tiene tantos argumentos para poder decirle a una feminista o a un machista que no son mantenidas, porque tienen tanta actividad, mis hermanos, que por eso el varón prefiere trabajar fuera. Pero esa palabra es una palabra que tratan, ay sí, es que yo para que me mantengan y estar dependiendo de otro, pues son corazones que no ha cambiado Cristo. Porque tanto el varón y la dama, si seguimos este diseño, pues sabemos quién nos mantiene. Pues Dios. Ni es el varón por su fuerza, ni es la mujer por su inteligencia, sabiduría, lo que quiera. Los dos están sujetos y dependientes a Dios. Pero aquí le estoy hablando de esas características que se ven más naturalmente en un hombre y en una mujer. Y si no, uno dice, ay hermano, hay presidentas mujeres. Sí, ¿cuántas? ¿Cuántas? O sea, y más en este tiempo. ¿Y cuántas, Todavía el feminismo ha avanzado mucho así. ¿Y cuántas están de jefas a las maquiladoras? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Todavía es minoría y siempre va a ser minoría. Siempre. Porque Dios ha puesto esa parte de diseño y que por el pecado, le recuerdo, por el pecado de Adán y Eva, este diseño perfecto, el hombre lo ha corrompido. ¿Y qué dice la palabra? Le voy a leer en Génesis 3, nos recuerda que le dice en el versículo 16, hablando del castigo, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos y a tu marido será tu deseo y él se enseñará de ti. No había puesto al hombre sobre la mujer, eran iguales, pero por el pecado, ahora ella iba a querer estar arriba, pero iba a estar ella, el hombre, siempre como Señor. Esto lo vemos profesionalmente en muchos lados. Habrá excepciones, pero quiero que lo vea global. Desde aquí está de castigo. Ahora ella, ¿qué tiene? Esa parte de desear estar arriba y nunca va a poder. Por eso es importante ver que esto es a partir del pecado, mis hermanos. A partir del pecado, donde dice, y a tu marido será tu deseo. Es tu voluntad será sujeta a tu marido. Y si no, véalo en su calle, en su fraccionamiento, la mayoría va a estar así. Y aunque sean feministas o solteras y yo para siempre, Dios les va a recordar siempre teniendo arriba varones en esos cargos y en su vida y en la política y en todo esto. Es castigo de Dios. Por parte de que el hombre y la mujer no se sujetaron a la voluntad de Dios. En ese liderazgo que estamos hablando ahorita, las características del hombre, él llevó la ley a Eva, a la mujer. Y ella no la llevó, no la escuchó directamente de Dios. Dios se la dio a Adán, ahora como líder, la compartió con Eva. También fracasó Adán ese liderazgo, porque al final cayó por esa parte de mesianismo, que también lo vamos a ver ahorita, lo que es la mujer en torno a las emociones y cómo el hombre es afectado en su razonamiento. Todo, mis hermanos, por consecuencia del pecado. Es importante esto, ¿por qué? Porque a lo mejor tu matrimonio hace unos años, hace una década, hace un lustro, no lo sé, estabas en un paraíso. Estabas caminando con Dios. Como esposo y como esposa estaban caminando con Dios. Pero debido a que entró el pecado, que Satanás tentó, pero tú tomaste la decisión, al final de cuentas, ese paraíso cayó. Y ahora estás teniendo un matrimonio sin Dios como respaldo y es una derrota total. Por eso es importante recordar lo que estamos hablando el día de hoy. El matrimonio necesita al diseñador. El matrimonio necesita
para cumplir el diseño y el propósito de Dios a quien lo diseñó, que es Dios mismo. Ellos fueron expulsados del huerto, que no seamos expulsados como matrimonio de ese respaldo, de esa presencia de Dios, y así glorificar el nombre de Él. También, mis hermanos, como protector. Y sí, el hombre tiene esa característica más naturalmente de ser un protector ante el sexo opuesto, ante la mujer. Y quiero que vea algo, vamos a hablar ahora de las características de la mujer, pero tristemente, aún mismo en el homosexualismo o en el lesbianismo, toman esos términos. ¿Y quién es el hombre en la relación? ¿Y quién es la mujer? ¿Se dan cuenta? Características que va a tener solamente ¿quién? La mujer. Tratarán de imitar, pero no está en ellos naturalmente. Y potencialmente no es lo máximo que tengan. Y todo esto es pura corrupción humana. En la mujer, hermanos, las características que tiene, que va a reflejar atributos perfectos de Dios, pero obviamente, como vuelvo a repetir, la mujer lo va a reflejar limitadamente, el amor. Dios es amor. Y si alguien, hermanos, en esta creación, recordando del hombre y la mujer, puede amar a alguien aún sin verlo y conocerlo, recordándonos poquito del amor de Dios, es la mujer. En un embarazo, la mujer, en cuanto le dicen estás embarazada, hablando de lo que es más natural, porque hay tantas cosas y asesinas y con el aborto y todo ello, pero lo que es la mujer empieza a cuidarse y a amar y a sentir amor por su hijo, por su hija que todavía no ve. Y el varón le cuesta un poquito más tiempo. La mujer tiene esa característica que debe de reflejar el atributo de Dios del amor, y la tiene. También el servicio. Y si alguien vemos que tiene más especialidad y más capacidad para servir y para soportar aún contracorrientes y seguir sirviendo en cualquier área, es la mujer. Ese servicio que tiene la mujer. También el deseo de mantener la paz. El hombre puede ser más frío, más calculador, que no, aquí no me valoran, ya me voy y deja la casa. Y la mujer lo que quiere es mantener la paz, el deseo de que no haya problemas, el deseo de que si hay problemas entre los hijos o entre el esposo y los hijos, y la mujer siempre trata de estar ahí de árbitro, recordándose esa cualidad, ese atributo perfecto de nuestro Señor Jesucristo, el árbitro que Job decía que tanto le gustaría que hubiera, y Cristo llegó como árbitro entre Dios y nosotros, y misma fianza y mismo castigo que recibió. Y la mujer trata de armonizar esa paz. Trata de que no haya problemas. Y que si habla un hermano de su hermana hablando de sangre, y el otro, y siempre trata de defender. La mujer nunca tendrá aparentemente, y lo dirá, no tengo preferidos. Y el varón es más duro, sí. La mujer trata de que haya paz. El hombre puede tomar una acción e irse. Y la mujer por eso soporta tantas cosas. Soporta tanto en un matrimonio. Porque no quiere que haya ese rompimiento de paz en el hogar, a pesar de su dolor, a pesar de estar sufriendo, recordando esa paz que nuestro Señor Jesús ganó para nosotros. Le vuelvo a repetir, son características naturales y que obviamente, mis hermanos, el hombre y la mujer lo van a tener, y obviamente debe de tenerlo mucho más un hombre y una mujer casada, porque ya estamos hablando de matrimonio y podemos reflejar de una manera que no podríamos reflejarlo de manera individual atributos de Dios. Pero obviamente que es lo principal, que como cristianos y como cristianas, si alguien puede y debe de reflejar la imagen de Dios en esta tierra, son los matrimonios cristianos, porque ya tienen el querer, ya tienen la capacidad y ya tienen también al Espíritu Santo. La capacidad también emotiva. Esas emociones, mis hermanos, esos sentimientos, que tiene una capacidad para sentir más que uno, y bioquímicamente también. El hombre tiene más para
para enojo, para rabia. La mujer tiene otro tipo de hormonas para sentir más. Hablando de los sentimientos más emocionales. Y gloria a Dios por ello. Porque esos sentimientos nos dan un equilibrio a nuestra vida. Y ese airarnos, ese enojo, esa amargura, esa soledad que tenemos como hombres y nos va llevando a sentirnos amargados. Cuando acabamos una carrera, posiblemente, cuando estamos pasando por un luto, cuando estamos en el trabajo, cualquier situación y no tenemos esa ayuda idónea, no tiene tanto chiste, por así decirlo, la vida. No se disfruta igual, no nos sentimos completos, pero cuando llega la ayuda idónea a nuestra vida, esos sentimientos que teníamos en nuestra vida, posiblemente fríos o guardados, empiezan a avivarse porque esa pareja idónea ha llegado a nuestra vida, a como llegó Eva, y dejamos de sentir esa soledad humana como varones. Esos sentimientos tan necesarios para poder disfrutar esta vida también. Y esa ayuda idónea para juntos cumplir la voluntad de Dios. Y ese luto se convierte también en una felicidad porque tenemos con quién refugiarnos, con quién consolarnos. Y esto me lleva también a hablarle ahora de ser protectora de las emociones. Protectora de las emociones también. Que sea consuelo para nuestra vida. Y le recuerdo la tercera persona de la Trinidad, el Consolador, el Ayudador. La mujer consuela y nos recuerda limitadamente y de manera imperfecta al Espíritu Santo, que es el Consolador de consoladores. ¿Cuántas veces podremos tener un consuelo a lo mejor de un varón a otro varón? Que sí hay, pero nunca se compara con el de la mujer al varón. Y si no, ¿cuántas veces yo mismo como varón, mi madre ponía su mano en mi cabeza y todo va a estar bien, mijo? Y yo le creía y le sigo creyendo. Por lo que Dios me permite sentir en ese momento. Y el varón lo intenta hacer, no se siente igual, se siente áspero. Y no le creemos, porque somos varones. El Señor nos ha puesto también esa ayuda. Y ahora hablándolo como esposo, porque dejaremos padre y madre. Y al dejarlo tenemos ahora, gloria a Dios, a nuestra mujer, nosotros como varones. Y esos sentimientos y esas emociones que tienen y que tienen esa capacidad de protección también, nos van a ayudar para cuidarnos también nuestras emociones y nuestros sentimientos. Es hermoso cómo se complementa verdaderamente el hombre y la mujer en el matrimonio. También ella, mis hermanos, no deja de ser proveedora, y estamos hablando diferente a lo que es el varón. La mujer, de su manera y en el hogar, trata siempre de mitigar cualquier tipo de escasez o de ausencia. El hombre lo lleva, pero la mujer también tiene una capacidad, hablando de proveedora, capacidad emotiva en sus emociones y de proveedora de estar ahí también llevando ese alimento en el hogar. Y de la mejor manera, lo recordamos el domingo, Dios mismo envió un alimento especial en el desierto de Israel llamado maná único. ¿Y cuántas veces nosotros no decimos, mi mamá, hablando del matrimonio, o mi esposa, tiene un sazón único? Hay algo que proveen de una manera diferente y el hombre necesita eso. Y Dios a nuestra vida también nos provee de manera diferente, de una manera perfecta siempre. El amor, el servicio, el deseo de mantener la paz cuando él era el ofendido. ¿Cuántas veces la mamá, no me pidas perdón, mijo? O la esposa es, no pasa nada. La capacidad emotiva. Dios tiene emociones. Dios tiene sentimientos, hermanos. No olvide que Dios tiene sentimientos. Dios le duele y sufre por la muerte del impío, pero no se deja guiar por esos sentimientos, como la mujer muchas veces se deja guiar. También tiene ese razonamiento Dios, pero no se deja guiar solamente con razonamiento, sino es todo en su perfecta armonía, en su naturaleza perfecta como Dios. Proveedora y protectora también de las emociones, igual nuestro Dios. Si yo no tuviera a Dios, y lo aseguro que usted también, ¿cuántas emociones nos hubieran vuelto en rencor, en ira, en amargura, en depresión, en suicidio?
si Él no dijera hasta aquí lloras y hasta aquí, y nos protege. También la mujer es quien mantiene las conexiones interpersonales, la influencia y la compasión. Y recordamos que esas relaciones entre personas, el hombre es más frío y deja de hablar y lo que sea, y la mujer trata de que esté todo bien en esas relaciones interpersonales, esas conexiones y esa compasión. Hablando de ese sentir, el hombre no quiere decir que no tenga compasión, el varón, pero al nivel de la mujer, nunca. Solamente voy a hablarle aquí de un varón que sí fue obviamente perfecto en reflejar los atributos de Dios, porque ese mismo varón era Dios mismo, que no necesitó un matrimonio para poder reflejar a la perfección la gloria de Dios, y es Jesús, el Hijo del Hombre. Mateo 23:37 nos va a recordar de esa ternura que tiene Dios, de esa compasión que tiene Dios. Y esa ternura lo leemos y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste. Dígame si no hay ternura en Dios. Y la mujer tiene, por ese diseño que Dios hizo, que reflejar esa ternura, y lo hace. Nunca le va a golpear más a usted una imagen de un niño solo, triste y abandonado que el de una niña. Uno siempre va a estar dirigido siempre al sexo opuesto, por esa ternura que Dios ha puesto en la mujer. Obviamente todo está corrompido por el pecado. Y el matrimonio se va a exhibir con mayor excelencia el amor. Individualmente la mujer puede expresar y debe de expresar de manera individual el amor. Ese atributo de Dios en ella lo ha puesto, y la mujer por su pecado lo tiene de manera imperfecta, lo vuelvo a repetir. Y constantemente lo va a estar haciendo. ¿Para qué? Lo repito y lo repito, para que no vaya a caer a poner un Dios al hombre o a la mujer. No, es imperfecto y es limitado lo que vamos a expresar debido a nuestra imperfección. Pero sí debe haber un reflejo, estar indicando al diseñador que tiene atributos perfectos. Y el amor, la excelencia del amor, se va a ver mucho más en la mujer durante el matrimonio. La ayuda idónea, la mujer es un agente de influencia y de colaboración especial. Influye, es idónea esa ayuda para nosotros. Es un agente, hermanos, que va a tener colaboración especial para el varón. Y el Espíritu Santo perfecto es lo que es para nuestra vida. Nos influye y nos ayuda especialmente como lo necesitamos en nuestro caminar en esta tierra. Como matrimonio, mis hermanos, la pareja, por eso le digo, ¿por qué en el matrimonio se va a expresar más? Estas cualidades se van a se van a expresar más, y unas que no se pueden expresar individualmente se van a expresar como matrimonio. La pareja convive en el matrimonio, la pareja convive todo el tiempo con sus diferencias. Estas nos van a obligar a ejercitar la paciencia, la mansedumbre, el dominio propio y aún más el amor incondicional. Nuestro Señor, si alguien fue paciente y sigue siendo paciente, nuestro Señor Jesús. Si alguien fue manso, tan manso que dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, nuestro Señor Jesús. Dominio propio, ¿quién como nuestro Señor? Que en un mismo desierto y en ayuno fue tentado con todo, literalmente enfrente, cara a cara a Satanás, y venció. Y también, mis hermanos, sobre todo esto, el amor incondicional. Es en el matrimonio, vamos ejercitando ese amor incondicional. Por eso una unión libre se van y se acabó. Pero ese papelito que tanto dicen, que ya lo vimos la semana pasada, que no es un papelito, nos mantiene delante de Dios comprometidos
a esforzarnos y que a pesar de no tener a lo mejor en un momento un amor de parte de la pareja hacia uno, tenemos que reflejar el amor incondicional de Cristo por su iglesia. Es necesario, mis hermanos, recordar todo esto. Recordar que usted como varón y como dama, el Señor le ha puesto características para reflejar esa imagen. Y que si no estás casado, mi hermano, mi hermana, eres un joven y que ya podrías casarte, y no son las hormonas quien manda, sino pedirle a Dios si ya estás maduro espiritualmente para comenzar a formar un matrimonio. Pídele a Dios que sea porque quieres cumplir el diseño mayor que es posible como varón y como dama. Y que así junto con una pareja y que sea la idónea, por eso es importante la oración, glorifiquen a Dios como uno solo matrimonio. Como un matrimonio. Como una sola carne. Mis hermanos, todo esto es necesario recordar, Dios lo instituyó así. Ahora le voy a hablar del fundamento del matrimonio. Debe de ser satisfacer el fundamento de mi matrimonio, no solamente en el momento que yo me caso, sino todos los días. ¿Cuál debe ser la base de mi matrimonio? Satisfacer el propósito de quien lo diseñó y lo instituyó, que es Dios mismo. Y no debo de buscar satisfacer con mi matrimonio el propósito carnal del ser humano, tanto del varón o de la dama. Por eso es importante recordarle el tema principal que estamos llevando, que lo que Dios unió, recordando el tema de la semana pasada, no lo separe el hombre. Leíamos Eclesiastés, cordón de 3 dobleces, no se rompe fácil, no se rompe rápido, pero si no estamos cumpliendo el propósito de quien lo instituyó el matrimonio, estamos buscando hacer la voluntad del hombre y no la de Dios. Y ahí lo que Dios unió va a ser posible que el hombre lo rompa, porque han sacado a Dios de ese cordón de 3 dobleces. Necesitamos recordar que el Señor nos ha dejado también el matrimonio para ilustrar algo único, precioso, que es la unión de Cristo con su iglesia. Del esposo con mayúscula y la esposa con mayúscula, que seremos aquí todavía, porque no estamos con cuerpos glorificados, imperfectos la esposa, pero Cristo siempre ha sido el esposo perfecto, el esposo que nos ha amado incondicionalmente, el esposo que nos ha amado con esa lealtad única en Él. Y así debemos de buscar amar nosotros a nuestra pareja, tanto el varón a su esposa y tanto la esposa a su varón. Dice John MacArthur, el sentido sagrado de la iglesia, hablando con mayúscula, el sentido sagrado de la iglesia está íntimamente relacionado al sentido de lo sagrado del matrimonio. A través del matrimonio usted simboliza o niega a Cristo y a su iglesia. ¿Lo simboliza tu matrimonio, la unión de Cristo con su iglesia, o está negando esa unión? El matrimonio, mis hermanos, es algo que el Señor ha instituido y debemos de tener eso como algo sagrado, apartado para Dios también, nuestro matrimonio. Estamos en una generación que hay tanto conocimiento, tanta información y tanto pecado aumentado sexualmente hablando, abortos, embarazos, tantas cosas que hay, divorcios, depresión y suicidio, ansiedades, cuando hay tanto conocimiento, ¿sí? Cuando hay tantos grupos de ayuda, sí. Cuando hay tanta información y autorización del pecado, sí. Porque van en contra de la voluntad de Dios y de su diseño perfecto. Y no va a terminar nunca bien. Nunca va a terminar bien que el hombre haga su voluntad. Qué triste generación. Pero estamos llegando a los últimos tiempos de que la iglesia estará aquí, aparentemente, físicamente hablando,
separada de su amado esposo, pero pronto lo hemos de ver cara a cara. ¿Cómo está tu vestido de novia, hermana? ¿Cómo está ese vestido? Por la sangre del Cordero está limpio completamente, pero ¿cómo está quien lo está vistiendo? ¿Cuántas bodas son hipocresías con un vestido blanco? Con un embarazo que se va a notar en 3 meses, con una virginidad que se trata de representar con un vestido blanco, pero hay fornicación dentro de ellas y el cuerpo mismo lo delata. Somos la iglesia, hermanos, y en el tribunal de Cristo se va a descubrir lo que realmente hicimos con el cuerpo, lo que es realmente nuestras obras ya siendo salvos. Busquemos mantener también esa pureza del matrimonio, teniendo como prioridad reflejar la unión de Cristo con su iglesia. Efesios 5, 22 al 28 nos dice la palabra de Dios: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? De que debe representar el matrimonio lo mismo de Cristo y la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amar al prójimo como a ti mismo. Y Cristo así amó a su iglesia y sigue amando. Y por último, mis hermanos, quiero recordarle que el matrimonio que va a buscar cumplir la voluntad de Dios va a enfrentar obstáculos, enemigos, contracorriente. La mayoría va a estar en contra de ti si quieres hacer la voluntad de Dios como matrimonio. La mayoría te va a decir que no perdones, sino que te divorcies. Vamos a enfrentar todo esto los que queremos seguir el diseño de Dios. Pero no olviden que tenemos al mejor aliado con mayúscula y que es una victoria segura para los que queremos hacer su voluntad. Porque el divorcio, hermanos, Malaquías 2:16 nos recuerda, voy a leerlo en versión de 1960, porque Jehová Dios de Israel dice que Él aborrece el divorcio y al que cubre la violencia con su vestidura, dice Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Que no utilicemos el que yo soy varón o yo soy dama y utilicemos esas características que Dios nos ha dado para reflejar la imagen de Dios, que no lo busquemos para tratar de cubrir nuestra violencia, lo que estamos haciendo, pero sobre todo, mis hermanos, que Él aborrece el divorcio. Podremos leer lo que es en la ley, lo que es Deuteronomio, que el Señor pone esas características para el divorcio, pero todo eso fue resultado, mis hermanos, de haber caído Adán y Eva, y el hombre corrompió, ya no cumple el diseño original y el propósito del matrimonio. Por lo tanto, Dios puso en esa ley para mitigar el alcance del pecado. Pero como cristianos, hermanos, ya no tenemos que buscar esa ley para mitigar, porque Cristo nos ha dado un nuevo nacimiento y debemos de buscar el diseño original del matrimonio, que no es en Deuteronomio, no es con Moisés, no es con los fariseos, sino es el de Génesis, que debemos de buscar cumplir la voluntad de Dios como uno solo, reflejando ahora nosotros a Cristo y su iglesia. El matrimonio, mis hermanos, debe de seguir este diseño siempre, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza,
hasta que la muerte los separe y no el hombre. Hasta que la muerte te separe, debes de buscar, de cumplir esto en tu matrimonio. Tú como varón, aunque la mujer no lo haga, tú como varón debes de cumplirlo, buscar cumplirlo. Y tú como dama, aunque el varón no esté cumpliendo el diseño, debes de hacer todo lo posible en ti para que tú cumplas el diseño en el matrimonio por parte tuya. Porque si no, el cordón que era de 3 dobleces se quedó de 2. Y esos 2 se fueron cada quien por su lado y se rompió. Va a haber obstáculos, pero es mejor en los obstáculos tener a Dios de nuestro lado, estar bajo su voluntad, en las malas, en la enfermedad, en la pobreza. No es bueno que el hombre esté solo, mis hermanos, debo repetir. Buscamos economía y dejamos sola a la mujer. No es bueno, hermana, no es bueno, es malo que el hombre esté solo. No ponga como un Dios la economía, no crea que el Señor va a poner una voluntad en contra de su propia voluntad. Falta fe para creer que Dios provee en cualquier lado si buscamos que nuestro matrimonio cumpla el diseño de Dios. Alguien que puede separar ese matrimonio tristemente está en un espejo. Es usted. Es egoísmo. Algo que se da en las pláticas prematrimoniales. Vas a tener que luchar hasta que Cristo venga contra el egoísmo dentro de tu matrimonio. Luche contra el egoísmo. Luche contra el egoísmo. Es que hermano ella, es que hermano él. Yo hago como varón hasta donde puedo y me falta muchísimo como esposo. Pero pongo la mirada en Cristo, el esposo perfecto. No va a estar mi voluntad condicionada para seguir lo que dice Dios, mi Señor, siempre y cuando mi esposa, no. No tiene ahí en letras chiquitas esto la palabra. A mí me manda Dios como varón cumplir, a pesar de. ¿Y qué nos debe llevar a eso? El amor al Señor sobre todas las cosas. Porque si no, estamos pecando. Necesitamos a Dios en el matrimonio para conocer la voluntad del diseñador que es Él, para querer hacer la voluntad y para hacer la voluntad y que permanezca, que persevere. Mientras esté Dios ahí, vamos a seguir perseverando. Podré caer uno, podrá caer el otro, inclusive podrán caer ambos, pero si Dios está con ustedes, va a levantar a ambos. Por eso es tan importante que Dios sea el que esté en el matrimonio como base y con fundamento y con el deseo de reflejar la imagen de Él como es correctamente, glorificando el nombre. Si mi hermano, usted no está su diseño como el diseño que Dios ha puesto en su matrimonio, quiero decirle algo. Dios ya no está respaldándolos. Sus decisiones, si no están bajo la voluntad de Dios, quiero decirle que poco a poco se está estirando ese cordón y se va a romper. Por eso pasas noches frías, porque ya ni está contigo en la misma cama tu pareja. Por eso pasas noches de soledad y de día como dama, porque el hombre ya no está ahí para que te sientas protegida. Debemos de buscar, mis hermanos, cumplir con estas características que Dios ya nos ha dejado ahora como matrimonio, llevarlas a la plenitud. Como conclusión para el estudio del día de hoy, mis hermanos, Dios ha diseñado al hombre y a la mujer con características más fuertes en uno que el otro y viceversa. Pero ambas cualidades ambos géneros tienen la responsabilidad de expresar con esas cualidades los atributos de Dios de manera individual, pero como matrimonio de una manera potencial mayor. Y recordando que debemos expresar como matrimonio los atributos de Cristo con su iglesia con mayúscula. El hombre, mis hermanos, es imperfecto, pero Cristo es perfecto. Busquemos la ayuda e intervención de nuestro matrimonio con Él para poder cumplir el propósito por el cual Dios instituyó el matrimonio, glorificarle. Nuestro matrimonio es de Dios y para Dios. ¿Cómo está expresando la imagen de Dios nuestro matrimonio? Vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos ayude a buscar reflejar de la mejor manera
la imagen de Dios con nuestro matrimonio. Oh, bendito Dios Todopoderoso, Padre Santo, en esta hora, Jehová de los ejércitos, hemos terminado, Señor, una parte más de este estudio en general que nos has hablado sobre el diseño del matrimonio. Y nos has recordado, Padre, esas características, cualidades que tiene el varón y que tiene la dama, que tiene el hombre, Señor, que tiene la mujer, y que las has dejado para recordarnos los atributos perfectos que tú tienes, pero que el hombre por su imperfección y por estar limitado lo refleja muy poco y de una manera escasa, Señor, y más por ese pecado desde el huerto del Edén. Pero Padre Santo, nos has dado ahora a Cristo y ahora podemos y debemos de reflejar más la imagen de Dios de manera como varones y de damas, pero como matrimonio, Señor, sobre todo, podemos expresar atributos perfectos que tú tienes de una mejor manera en nuestra vida como raza humana. Y hemos recordado, Señor, algunos de ellos. Padre Santo, ¿quién tiene el matrimonio perfecto en esta tierra? Solamente hay un matrimonio perfecto, es de Cristo y con su iglesia, y si es perfecto es por Cristo, porque por su obra nos está llevando a la perfección a la esposa con mayúscula. Padre Celestial, te suplico que nos perdones a los matrimonios por esa falta, Señor, de cumplir tu voluntad, tu propósito en nuestra vida. Te pido que nos perdones como varones y como damas, Padre Santo, de que nos ha faltado fortalecer y reflejar más esas características y cualidades que tenemos nosotros, que nos has dado a nosotros, Señor, en cada género, y que tristemente caemos a machismo o feminismo en la misma, Señor, congregación y en el matrimonio y en la vida diaria. Que muchas damas tristemente también le enseñan más a los hijos a tener características fuertes que son de la mujer en vez del varón, y el varón también a sus hijas. Perdónanos, Padre Santo, también porque inclusive la familia misma debe estar reflejando en la imagen de Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, y fortalécenos para buscar hacer cada día tu propósito, glorificarte. Y si hay algún hermano que está pasando, Señor, por gran dolor en el matrimonio, ayúdalo para perdonar, para amar como tú has perdonado y amado nuestro Señor Jesús a nosotros incondicionalmente. Te lo rogamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.